Hola a todos, buenas noches. Soy la doctora María Teresa Charún y el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestras emociones. Todos nos sentimos afectados por el confinamiento, algunas personas más y otras personas menos. Sin embargo, lo que prima son los pensamientos ansiosos, la preocupación, el nerviosismo, el sentirnos agitados. Somos víctimas de la sobreinformación y muchas veces tenemos dificultades para ejecutar nuestras tareas que antes eran cotidianas, dificultades que van al trabajo e incluso el estudio. Nos sentimos alerta a las sensaciones de nuestro cuerpo, creemos tener síntomas, signos de enfermedades. Tenemos un poco control sobre nuestras preocupaciones. También encontramos síntomas somáticos como taquicardias, dificultades para respirar, sobre todo con las mascarillas, y dificultades múltiples para conciliar el sueño o dormir en exceso, dificultades con el descanso y dificultades para relajarnos. El día de hoy vamos a analizar cómo y por qué se genera ese tipo de comportamiento en esta época de confinamiento. Vamos a hablar de tus emociones en época de crisis. Y cuando hablamos de época de crisis, estamos diciendo básicamente en época de confinamiento por el coronavirus COVID-19. Cuando hablamos de emociones, estamos hablando de salud mental. Y la salud mental necesita una gran atención que está siendo descuidada el día de hoy. La salud mental es un gran tabú que tiene que ser encarado y debe ser resuelto. Decía pues que cuando hablamos de salud mental estamos hablando básicamente de salud. Y la salud, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente es ausencia de enfermedad. Si eso es la salud, entonces, cuando hablamos de salud mental, tenemos que tener en cuenta que esto incluye nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar psicológico y nuestro bienestar social. Y va a afectar la forma como pensamos, como sentimos, cómo actuamos y cómo nos enfrentamos a la vida. También va a ayudar a determinar cómo nos manejamos ante situaciones de estrés y nos relacionamos con las demás personas. Y también afecta a nuestra toma de decisiones. La salud mental entonces es importante en todas las etapas de la vida de la persona, desde la niñez, la adolescencia, la adultez y los mayores. Tenemos que tener en cuenta que salud mental
la salud mental puede mejorar y muchas de las personas se recuperan por completo. ¿Y por qué es importante entonces hablar de emociones y de salud mental? Porque nos puede ayudar a enfrentar el estrés de la vida, ya lo dijimos. Nos ayuda a estar físicamente saludables. Nos ayuda a tener relaciones sanas. A contribuir de forma significativa con nuestra comunidad y nos colabora para trabajar productivamente y finalmente para alcanzar nuestro completo estado de bienestar, nuestro potencial. Entonces, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando también de equilibrio. La pérdida de la salud mental va a suponer, por lo tanto, un desequilibrio en la dualidad cuerpo-mente, en esta interacción de cuerpo sana y mente sana, que es una frase usada comúnmente para referirse al hecho de conseguir la salud plena. Mientras que el cuerpo es un instrumento con el que puedes realizar múltiples actividades, ya sea de estudio, laborales o domésticas, la mente es tu equilibrio anímico, la forma que piensas, la forma que sientes, la forma que actúa. Y también, por supuesto, la parte psíquica que se relaciona con la atención, la percepción, la capacidad de memoria, el aprendizaje y en general con la inteligencia. Es importante mencionar aquí la importancia del estilo de vida saludable. Este estilo de vida saludable de la persona va a posibilitar el hecho de no contraer enfermedades de tipo coronarias, por ejemplo, u otras. En la salud mental es importante tomar el control de tu propia salud y aprender a controlar tu propia mente. Sabemos que estamos en una situación de aislamiento, estamos en una situación de distancia social, estamos en una situación de poca interacción social y esta situación definitivamente está afectando nuestras emociones. Pero es importante aprender a controlar tu propia mente. Eso es lo que aprendemos hoy y aprendemos en todas las reuniones que tenemos los días lunes por Facebook y los días miércoles por Zoom. Si eres nuevo en esto, te invito a que te comuniques conmigo al 950-986-309 para que siempre te encuentres informado. ¿Qué nos dicen nuestros expertos? Los expertos nos dicen que mantengamos la distancia. No más abrazos, no más besos, no más apretones de mano. Mantenernos por lo menos a 2 metros de distancia aproximadamente y poco o ningún contacto con nuestros mayores. ¿Qué más nos dicen los especialistas? Sin embargo, tener que anteponernos a la adversidad y aprender a controlar
y tomar el control de nuestra propia mente. A esta cualidad se le llama resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tenemos como personas o como grupos de recuperarnos frente a la adversidad, frente a los problemas, para seguir proyectándonos en el futuro. ¿Qué tenemos? Tenemos que el coronavirus nos ha sacado de ese confort que antes teníamos, del mantenernos en determinada zona. Ya teníamos programada nuestra vida, sabíamos a qué hora levantarnos, sabíamos cuál era nuestro programa del día, a qué hora tomábamos desayuno, salíamos a tomar el auto, a tomar el bus, a tomar el tren, a qué hora llegábamos a trabajar. Teníamos programada nuestra vida y nuestra vida se desequilibró con la cuarentena. Esta maquinaria que se ha desequilibrado, podemos volver a controlarla. ¿Cómo controlas tu estrés? ¿Cómo estás controlando tu ansiedad en esta época? Vamos a remitirnos a nuestros ancestros. El actual mecanismo de defensa que tenemos en el siglo XXI lo hemos heredado de nuestros ancestros, porque el hombre primitivo recurría a su caverna y allí encontraba su seguridad, donde su cuerpo se concentraba en tomar nutrientes, alimentarse, descansar, relajarse, y ha sido una forma de supervivencia a largo plazo, haciendo su cuerpo fuerte. Sin embargo, ocasionalmente tenía que salir a sus actividades de cosecha, de pesca, de presa, y se activaba un modelo diferente de existencia. ¿Qué ocurría ante un peligro? Que podía ocurrir también. El sistema nervioso de supervivencia a corto plazo se activaba y se sigue activando hasta el momento, bajo una amenaza, y se energiza nuestro cuerpo y nuestro sistema de lucha o huida. Este sistema de lucha o huida se activaba y se sigue activando ante una amenaza. Antiguamente, nuestros ancestros, la amenaza podría ser un depredador. En nuestro tiempo, ahora, en el siglo XXI, ya no existen más depredadores. Nuestro depredador actual se llama coronavirus. Pero no es primera vez que el hombre experimenta este tipo de situación. En 1520, por ejemplo, ha sido la viruela, en 1620 una infección desconocida, en 1720 la peste de Marsella, en 1820 el cólera, en 1920 la peste bubónica y la peste neumónica. Y desde el 2019 tenemos el coronavirus COVID-19, que es la peste del siglo XXI.
y la conocemos un poco. ¿Qué podemos decir de ella? Sabemos cuáles son los factores de riesgo, la edad avanzada, los signos de sepsis, los valores sanguíneos asociados, como son las trombosis, el riesgo para una persona afectada, además la hipertensión, la diabetes, la enfermedad coronaria y la obesidad. Estos son los factores de riesgos más conocidos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la pandemia originada por el COVID-19 tiene un enorme impacto en nuestras vidas, pero especialmente en nuestros hábitos. Decíamos entonces que el depredador del siglo XXI es el COVID-19. Con él, la amenaza se hace crónica, lo que antes, con nuestros antepasados, los cavernícolas, era una amenaza grave, pero inmediata. Aquí, con el COVID-19, la amenaza se hace crónica, se hace indefinida, permanece todo el tiempo, es ambigua, afecta nuestra forma social, económica y financiera, todas las áreas del ser humano. Ante esta nueva amenaza, entonces nuestro cuerpo ha aprendido a responder de dos maneras. Ya decíamos, ante una amenaza, el cuerpo huye o pelea. No podemos huir con el COVID-19, entonces nos queda pelear y vamos a aprender cómo hacerlo. Nuestro sistema nervioso tiene que tomar el control. Tiene que aprender a controlar tu mente. Hay una parte del cerebro que nos ayuda. ¿A qué? A huir o a pelear. Y esta parte del cerebro se llama amígdala, la amígdala cerebral. ¿Qué tanto sabemos de la amígdala cerebral? La amígdala está situada, es esta estructura roja que vemos a la izquierda, y está situada en la profundidad de los lóbulos temporales del cerebro, y es una región que constituye la zona inferior y lateral del encéfalo, a la altura más o menos de los oídos, para que te hagas una idea de dónde se encuentra. Hay otra estructura también importante que se llama hipocampo. Y estas son las estructuras que nos ayudan a enfrentarnos a las situaciones adversas, de dificultad, y que nos permiten enfrentarnos a ellas. Entonces, ¿qué más vamos a ver acerca de la amígdala cerebral? Ya hemos dicho que está en las profundidades del cerebro y es además, las zonas del cerebro situadas en la parte lateral e inferior del encéfalo, y hemos dicho que está a la altura del oído. Como todos sabemos, el cerebro nos comanda, es nuestro centro de mandos. La amígdala cerebral es una estructura común
en todos los vertebrados complejos y no solamente de los seres humanos. Controla las emociones más primitivas, como el miedo, por ejemplo, y que nos hace reaccionar de manera innata ante situaciones de peligro. ¿Qué más tenemos que saber? Por ejemplo, la amígdala funciona como si fuera un radar que detecta las situaciones de peligro. ¿Para qué? Para reaccionar con una respuesta de huida. Entonces, la amígdala cerebral va a permitir la interacción muy rápida con el sistema nervioso periférico y el sistema endocrino, que va a producir las hormonas necesarias para nuestra reacción de escape, de huida. Hemos hablado entonces del sistema nervioso central. El sistema nervioso central básicamente está formado por el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso o sistema autónomo o vegetativo se divide en dos. Eso es lo básico que tenemos que saber, que se divide en dos, que es el sistema nervioso periférico que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Por qué es importante para nuestras emociones el sistema nervioso simpático? Porque el sistema nervioso simpático se relaciona básicamente con nuestros reflejos y reacciones inconscientes ante estímulos peligrosos o que nos generan estrés. Es todo lo que tenemos que saber del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso parasimpático, sin embargo, es el encargado básicamente de todo lo que es descanso, relajación, digestión y sueño. Cuando estamos en casa, por ejemplo, estamos hablando básicamente del sistema nervioso parasimpático. Estimula la producción de enzimas digestivas, proceso de digestión, de micción, defecación, se relaciona con presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y conserva la energía mediante la relajación y el descanso de nuestro cuerpo. El sistema nervioso parasimpático también se relaciona con las sinapsis necesarias para la liberación de la acetilcolina, que es la hormona que se relaciona básicamente con el descanso y la relajación de nuestro cuerpo. Y estimula todas las actividades que se relacionan con el almacenamiento y el ahorro de las energías, por lo tanto con el descanso, con la respiración pausada y con la posibilidad de la relajación. Y cuando hablamos de todo ello, estamos hablando del antiestrés. El parasimpático es el antiestrés de nuestro cuerpo. Cuando estamos nerviosos,
Cuando estamos estresados, cuando estamos ansiosos, estamos hablando del simpático. El simpático nos domina, el parasimpático nos relaja. Y cuando hablamos de estrés, estamos hablando de aquella respuesta a un evento o una situación. El estrés puede ser cotidiano, es común en nuestra vida, porque es un evento y se produce ante una situación, cualquier situación. El hecho de estar aquí puede ser un evento estresante. Va a depender de cómo reaccione nuestro cuerpo ante las situaciones estresantes. El confinamiento es una situación estresante. El trabajar desde casa es estresante. El trabajar desde casa y además tener que ocuparnos de las labores domésticas es estresante. Tener familiares enfermos, tener vecinos, conocidos, enfermos, es estresante. ¿Cómo manejamos el estrés? Es la respuesta. Como decimos entonces, el estrés es común en la vida diaria y puede ser asociado a relaciones laborales, conflictivas en estos momentos, a relaciones familiares y a relaciones personales y la forma como interactuamos en nuestro medio, con nuestro medio. La inusual situación que estamos viviendo nos causa definitivamente muchas preocupaciones y está afectando la forma como nosotros estamos pensando, cómo estamos sintiendo y cómo estamos actuando. Por otro lado, la angustia que podemos estar viviendo va a estar asociada básicamente a estos tiempos difíciles y puede ocurrir y puede ser un factor de riesgo de mayor ansiedad, de depresión, si esta situación de angustia o de estrés se hace crónico, de una depresión persistente. Nos preguntamos entonces, te pregunto entonces, ¿cómo estás? ¿Tu sistema nervioso simpático está activo por la amenaza? ¿Por la amenaza del coronavirus que está afuera? Tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber que cuando hablamos de estrés no estamos hablando de depresión, porque el estrés no es depresión. La diferencia del estrés y la depresión es que el estrés es básicamente una respuesta a un evento o situación. Y el objetivo del sistema, de nuestro sistema nervioso simpático, ¿cuánto va a durar? Este estrés puede ser positivo o puede ser negativo, pero es común. Es común en nuestra vida diaria
y como ya dijimos, está asociado a relaciones laborales, familiares, personales. Sabemos que últimamente hay muchas dificultades en cuanto a las relaciones laborales, personas están perdiendo el empleo, personas no están saliendo a laborar, tenemos dificultades familiares múltiples. El mismo hecho de estar confinados hace que podamos caer en situaciones de incomprensión, pleitos, gritos, insatisfacciones varias. Nosotros mismos, todos nosotros que estamos en confinamiento por 5 meses ya, acá en el Perú, estamos estresados, estamos ansiosos. Porque está sucediendo algo que nos causa preocupación y está afectando nuestra forma como estamos pensando y cómo estamos sintiendo. Y esta forma se está haciendo crónica, demasiado extrema, porque nuestro futuro está siendo incierto. Y este futuro incierto hace que gestionemos mal nuestro presente y está empeorando nuestra existencia. Este estrés crónico hace entonces que nuestro descanso se perturbe, porque nuestro sistema va muy rápido y está creando un estado de desequilibrio. A este estado de desequilibrio se le llama homeostasis. Y se está creando un ciclo desagradable de perturbación, estrés, falta de sueño o mucho sueño. Cuando estas fallas se da también trastornos de tipo psicológicos, que hace difícil que la dualidad sueño-vigilia sea estable. ¿Qué más tenemos que decir con relación al COVID-19 para explicar nuestros estados de ánimo? Porque algunas veces sentimos el estado de ánimo, pero no lo comprendemos. Hemos iniciado hablando de que nuestros ancestros, los cavernícolas, se enfrentaban ante un depredador y nosotros nos estamos enfrentando ante otro depredador que es el COVID-19, que es nuestra amenaza actual en el 2021. Y a corto plazo tenemos que hacer algo. Eso es lo que vamos a aprender. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para enfrentarnos a esta nueva amenaza? Enfrentarnos con resiliencia y salir exitosos de esta situación complicada. Esta situación complicada que no solamente es el coronavirus, sino que además es una situación social, personal, económica y financiera además. Y tenemos que pelear contra algo que nos es desconocido y además, como hemos dicho, salir airosos. ¿Qué es posible hacer? Nos piden que hagamos algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No podemos pelear porque no es un depredador como antiguo. No podemos huir. No tenemos dónde. Es una enfermedad. Es una enfermedad
es un virus, es crónico, ya lo estamos viendo en los países europeos con los nuevos brotes, lo estamos viendo en nuestro país que cada vez se propaga más. Hay más personas afectadas y muchos muertos. Tenemos que encontrar las soluciones y vamos a aprender a hacerlo. Porque nuestro sistema, como estamos hechos, nos dice que tenemos que pelear y eso es lo que vamos a hacer. Porque es posible estar ansioso, estar estresado y relajarte al mismo tiempo. Es posible que aquellas energías que nos impulsan a luchar, que nos impulsan a huir, esas emociones crudas que tenemos, convertirlas en paz, en descanso, convertirlas en relajación. Tenemos que aprender a relajarnos. Que sí es posible hacer algo, sí es posible hacer algo, podemos pelear. Ante esta dinámica que parece crónica y completamente diferente, allí es donde vamos a encontrar las soluciones. Porque como seres humanos estamos obligados a hacer algo para recuperar nuestro equilibrio, el equilibrio que hemos perdido, que estamos perdiendo, esa homeostasis que nos hacen sentir mal, esa homeostasis que nos hacen perder el sueño, que nos hacen sentirnos estresados, sentirnos nerviosos, agitados, preocupados. Por lo tanto, los invito a todos ustedes que están conectados en estos momentos, que me acompañen los días lunes por Facebook con el tema de salud mental y los días miércoles por Zoom para trabajar la temática de nuestras emociones y cómo gestionarlas. A las personas que no me conocen, que recién me están conociendo, pueden llamarme al 950-986-309 para que participen en el grupo desde casa y desde allí consigan todos los enlaces para podernos conectar y poder juntos seguir aprendiendo. Con esto me despido hasta el día miércoles. Buenas noches a todos.